Bueno, hoy vamos a hacer una cosita un poco distinta. Estamos aquí con Daniel Simón, que es historiador y es profesor de historia, ¿no?, en Sí, señor. el Instituto Jorge Juan de Alicante. Bueno, vamos a hablar sobre educación y sobre la huelga de profesores indefinida que ha habido y que todavía está. Así muy brevemente, ¿cómo es el día a día de un profesor? O sea, desde que empiezas a trabajar hasta que terminas, más o menos. Es que no terminas nunca. Realmente yo... en todos los trabajos nos llevamos un poquito de trabajo a casa, pero yo creo que lo de profe es más duro. O sea, cuando nos dicen que trabajamos pocas horas y todo esto, es que no sabes si reír o llorar. Porque cuando empiezas, a lo mejor tienes que levantarte pronto para preparar las clases del día. Si no te ha dado tiempo, hacerlo por la noche. Y si no, es que te has acostado tarde preparando las clases del día o estás corrigiendo exámenes. O sea, estás trabajando ya en casa, ¿vale? Es raro el día que no estás trabajando en casa antes o después de la jornada normal. Vas al instituto y entras en varias clases, dependiendo del horario que tengas cada año, ¿vale? En muchas clases hay gente que no quiere estar ahí. En otras, en la mayoría, pues hay gente que su cerebro y su desarrollo personal no está preparado para prestar atención a una persona durante mucho tiempo seguido, ¿vale? O directamente se han acostado viendo a Ibai o viendo lo que sea, ahora en la tardía, con pantallas, que si eso a los adultos nos destroza la atención, el sueño y tal, pues una persona adolescente más todavía, ¿no? Entonces, no vas a hablar a un sitio donde estén especialmente receptivos. No están deseando escucharte. No todos. Siempre hay alumnado que le gusta o que se toma esto en serio y son maravillosos. Pero nuestro trabajo también es hacerle interesante cosas que necesitan saber a esa gente, ¿no? Para eso te has tenido que formar antes. Entonces estás dando clases de la manera más amena posible, de la manera más efectiva posible, y eso significa bajar al terreno de personas que ya no tienen tu edad, ¿no? Después tenemos el recreo de los alumnos, también recreo para los profesores, donde descansas de mucho ruido, ¿no? Hay estudios que dicen que el profesorado es de las profesiones que más ruido tienen a su alrededor y que necesitan silencio, y que a veces no nos damos cuenta de que entras en esa habitación tranquila y te das cuenta de que estás oyendo ruido con lo que eso afecta a tu cabeza, ¿no? Nuestra actividad en el instituto no solamente es dar la clase, y además para eso te las tengo que preparar. Tenemos guardias, por ejemplo, tenemos horas en las que hay profesorado de guardia, pues cuando falta alguien hay que vigilar esa clase, o hay que vigilar en el patio que no haya barbaridades, o que no hayan gamberradas, o que no hayan destrozos, o que no haya bullying a alguien. Y eso pues también son horas que tenemos que estar haciendo, a veces guardias de recreo, a veces guardias de vigilar que en el instituto todo vaya bien, que en los pasillos no haya nadie que no deba estar y todo esto, ¿no? También para proteger al alumnado que necesita que le proteja. Entonces, es que es una profesión muy variada. Somos un poco trabajador social, somos un poco guardián policía del débil, somos un poco persona de acogimiento, porque viene mucho alumnado novingut, recién llegado a Alicante o a España, que no sabe ni castellano ni valenciano, ¿vale? Gente que viene de Ucrania, que es la segunda nacionalidad más extensa en la provincia de Alicante, después de la española, bueno, la ciudad de Alicante. Ya gente de Ucrania ha superado a gente de Argelia, ya. Y hay gente muy arraigada aquí, ¿vale? Que tenemos un alumnado muy variado en cuanto a nacionalidades y procedencias, y si no hablan nada de castellano y valenciano, pues hay que acompañarlos, ¿sí? ¿Cuántas horas dirías que un profesor trabaja fuera de su horario lectivo? O sea, horas invisibles, horas que la gente se piensa que trabajáis poco, pero realmente cuántas horas no se ven y sí que más o menos. Yo no te voy a decir tantas como estamos en el instituto. Vale, tenemos un tope de horas presenciales en el instituto que si te las suban menos que una jornada laboral. Ah, mira, son 30 o 35 horas que tienes que estar en el instituto, o 25. Sí, es que luego trabajo en casa. Y el trabajo en casa no me lleva tanto como el trabajo en el instituto. Y eso es así, ¿no? Es la sirena. O sea, bastantes, ¿no? Me refiero horas luego en casa a preparar, lo decías antes, a preparar una clase del día siguiente, Sí, o a sobre todo, corregir, sí. o a... Yo veo sobre todo, cuando estás al principio de tu carrera docente, claro, si quieres hacer la clase no siguiendo el libro, no voy a abrir la página 3 y leer en voz alta, ¿vale? Si no lo quieres hacer así, lo quieres innovar, quieres hacer una presentación chula, preparar vídeos que complementen, currarte ejercicios que no vengan en el libro, aplicar lo que has aprendido en los cursos de formación docente para que aquello sea divertido.
pues todo eso son horas de preparación. O sea, imagínate, perdón, si para enseñar tasas de natalidad y mortalidad que damos en geografía me preparo un escape room, ¿vale? Hostia, Que con un candado aquí que le pones que tienes que averiguar 3 números, que para eso tienes que calcular lo que hemos aplicado en clase, ¿vale? Y luego tienes aquí un premio, voilà, tarjeta para ir al baño un día, o algo por el estilo, o positivos en la nota, ¿vale? Sí. Tengo que comprar la caja, tengo que poner las cosas extras, tengo que currarme las pegatinas de la temática que quieres hacer, tengo que currarme los enigmas, ¿vale? Esto fue una noche casi sin dormir. Claro, cuando la actividad salió bien, es genial, ¿vale? Claro, al final. El pase esto lo puedo hacer una vez en una clase. Me lo guardo para el año que viene, ya no tengo que comprar las cajas otra vez. Sí, pero que ahí hay trabajo en hacer eso. Claro, pero... Y en pensarlo y en... Y esto es una actividad de un día, tienes que hacer más, no puedes conformarte solo con esto. Y a lo mejor una de las cosas que hacen es tematizarlo de algo que le triunfa a la chavalada, ¿vale? De K-pop o de lo que sea. Esto lo tematicé de Stranger Things. Pero cuando pase el mundo de Stranger Things, que esto pasa muy rápido, ¿vale? Ya dentro de un par de años no te sirve. Claro, hace 5 años hacía cosas de Harry Potter y flipaban los chavales con Harry Potter, pero a lo mejor ahora no les triunfa. O sea, que tienes que estar también un poco atento a tendencias, ¿no? Yo, como persona que le interesa la cultura popular, pues Sí. me obligo a... Al final es acercarte un poco a los gustos de los chavales. Sí, los gustos, sus preocupaciones, conectas un poco con tu adolescente interior, el adolescente que fuiste, y decías, vale, no está pensando en la historia contemporánea que estoy... Si esta persona, la conferencia de Berlín o la guerra mundial no es lo más importante de su vida, ¿vale? ¿Qué es? Pues que se siente solo, que tiene una situación familiar chunga, que vas averiguando cosas, ¿no? A veces un profesor cercano pues puede ser la primera persona adulta con la que un alumno en situación vulnerable se abre. Sí. Y ahí pues ya puedes contactar con el equipo directivo, con nuestro equipo de orientación. Hay veces que acaba esto con los servicios sociales, porque descubres situaciones. Es que al final la persona profesora, que es otra responsabilidad añadida, es la persona adulta con la que más pasa tiempo despierto, chiquillo, chiquilla, y eso pues hace que estemos haciendo las cosas. Claro. Que tienes una responsabilidad bastante grande en ese sentido. Sí, necesitamos formación también, o sea, cuando se tiene la diversidad significa que tienes un alumno en clase que no habla castellano, otro que su familia está a punto de ser desahuciada, otro que tiene TDAH y otro que tiene, no sé, un TEA grado 1. Y tienes que saber ponerle un examen a base a un TDAH, a un grado 1, tienes que saber dónde sentarle en clase, tienes que saber que no puede hacer el ejercicio el mayoritario que hace la gente de la clase, sino que tienes que hacer uno específico, ¿vale? Y todo esto son, lo que decíamos, horas de casa, ¿eh? Horas de casa. Y que por lo que me cuentas, veo que en los últimos 10, 15 años ha cambiado mucho la educación, porque cuando yo estudiaba, todo este tipo de cosas se tenían bastante poco en cuenta, ¿no? Sí, y cuando yo estudiaba, que estudiaba antes que tú más todavía, no había una de la universidad. O sea, estaba todo invisibilizado. Sí, el niño era tonto, ¿vale? Es que este niño es tonto. Y ya está, y se le dejaba a un lado, ¿no? Este niño tiene una condición neurológica distinta a los demás, ¿vale? Ni mejor ni peor, distinta. Entonces hay que atenderle. Hemos evolucionado como sociedad y como educación en esto, sí. Cuando yo entré aquí hace 7 años en Jorge Juan, había solamente una persona en el departamento de orientación. Ahora tenemos 3 orientadoras, más gente pedagoga terapéutica, que ayuda a gente con necesidades especiales, gente de audición y lenguaje, tenemos un equipo mucho más amplio. Y sí que se nos apuesta por esto, pues cuando el profesorado pedimos recursos para esto. Oiga, tengo 30 alumnos en clase, no puede ser, si la ratio no es... Tengo 30 alumnos en clase, por matrícula sobrevenida, porque gente inmigrante ha venido aquí y había que escolarizarla y me la han metido en clase. Tengo 30 y pico alumnos en clase. Tengo que poder atender a todo el mundo, al TDAH, al no being good, al que se porta mal, al que se porta bien. Claro, cuando pedimos más recursos es, oiga, necesito formación en esto, necesito profesorado especializado en la condición que tenga este alumnado, o que me den un curso a mí, o esto es lo que pedimos, parte de lo que pedimos. Sí, porque al final lo que intentaba yo es romper un poco el mito este que dice mucha gente y es casi un meme de, bueno, los profesores trabajan poco, tienen muchas vacaciones, se quejan y ganan mucho dinero, o sea, imagino que todo esto es mito, o sea, es... Sí, puedo entender, como he trabajado en otras profesiones antes de ser profe, puedo entender de dónde salen esas ideas. ¿Vale? Aparte una animal versión, envidia hacia el profesorado, ¿vale? La gente que dice eso piensa que si el alumno no está o la alumna no está en clase, el profesor está de vacaciones, ¿vale?
Entonces, si piensan que Semana Santa pues estamos sin trabajar todo el rato, Semana Santa se descansa, pero por ejemplo el mes de julio, que no hay alumnado aquí, estamos trabajando. Puede que no vengamos todos los días al instituto, estamos de curso de formación, estamos con papeleo, si eres persona tutora tienes una carga de trabajo extra, estamos de reuniones, estamos de claustro, estamos a disponibilidad del centro, te puede tocar de tribunal de oposiciones, vamos, julio se trabaja. Con una carga de trabajo distinta a la del resto del curso, pero es un error pensar que si el alumnado no está viniendo al instituto, el profesorado no tiene trabajo. Entonces, nuestro mes de descanso es el mes de agosto, igual que la mayoría de trabajos que conocemos. En cuanto al sueldo, a ver, lo que es muy distinto, habiendo yo trabajado en otras profesiones, es la estabilidad. Cuando eres funcionario de carrera, pues tienes un trabajo muy estable, ¿vale? Eso lo ponemos un poco al servicio también, porque ¿por qué el profesorado podemos hacer una huelga como la que hemos planteado, con el esfuerzo económico y personal que supone para la gente que la está haciendo hasta el final, ¿vale? Pues porque es muy difícil que nos despidan. O sea, nos da una estabilidad que no tenemos en el trabajo, pero es que eso no es privilegio, eso debería ser la norma. En todos los trabajos deberías poder manifestarte sin miedo a que te despidan y deberías tener una seguridad laboral, ¿no? O sea, la seguridad laboral no hace que rindamos poco o mucho, ¿no? Nos permite centrarnos un poco. El sueldo, es que da igual si ganamos un poquito más que en otras profesiones, porque como las condiciones de la clase obrera, que somos clase obrera, están tan mal, nuestro alquiler, nuestra hipoteca, nuestro costo de la vida se come las subidas salariales que podamos lograr. Y de hecho, parte de por qué se monta la huelga es porque en los últimos años el profesorado de la Comunidad Valenciana ha perdido 500 euros de poder adquisitivo. O sea, tú imagínate a cualquier persona, cualquier obrero, tornero cesador o panadero, que le digas, no, es que estás ganando 500 euros menos de lo que deberías. Que dice, ya, pero es que estás ganando un poquito más que el resto de profesiones. Pues no tiene que ver. O sea, no me hacen un descuento de alquiler o de hipoteca por ser profesor. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro, yo siempre he pensado un poco que esas críticas a veces vienen desde la envidia injustificada hacia alguien que está un poquito mejor que tú, pero que eso debería de ser lo normal. Quiero decir, lo que no tiene que ser es que haya trabajos muy infravalorados, que cobren muy poquito, ¿no? Lo que hay que hacer es equiparar hacia arriba. Hacia arriba. No, no, como el profesor gana un poquito más que yo, vamos a bajarle, ¿no? Vamos a intentar que todo el mundo suba, ¿no? Sí, el haber conseguido que una profesión esté bien no la hace privilegiada. Exacto. Aparte, que todo el mundo puede ser profesor si quiere. O sea, si tanta, digamos, envidia te da las condiciones de trabajo y de profesorado, pues en la puerta de la oposición no hay leones, cualquiera la puede hacer, ¿vale? Es un esfuerzo muy grande también. O sea, hacer la oposición da para un video aparte, lo que te supone desgaste, pero llegar a esta profesión no te la ha regalado nadie. Aparte, estamos hablando de funcionarios de carrera que tienen su plaza sacada. El profesorado interino, por ejemplo, que no tiene la plaza fija, que va cubriendo sustituciones, bajas, que trabaja un año en un centro y el año que viene no sabe dónde estará. Y desplazándose mucho. Claro, ese supuesto privilegio, esa diferencia que hay en las profesiones de la estabilidad, el profesorado interino no la tiene. O sea, ni eso, tiene el ruido, tiene las horas fuera de casa, tiene el tener que atender a la diversidad, tiene que la responsabilidad ya de ser una especie de primer nivel del trabajo social, ¿vale? O de asistencia social, y no tiene los beneficios de la estabilidad de todo esto. Le gustaría tenerlo y seguramente opositará o lo intentará tener, pero también es fastidiado estar trabajando en una de las ventajas de tener la plaza fija es que conoces a tu alumnado, el año que viene a lo mejor repites, puedes hablarle a los compañeros que le dan clase este año de cómo es esta persona o qué necesidades tiene o cosas que te han funcionado. Si te vas cambiando de centro cada año, como le pasa al profesorado interino, eso no lo tienes. Entonces, profesorado, mira, podemos comprarlo de la estabilidad, es una cosa que ojalá lo tuvieran todas las profesiones, ¿no? Lo que le pasa a los funcionarios, pero los funcionarios interinos no lo tienen. Y son un gran número del profesorado de la Comunidad Valenciana. Sí. Y luego el tema que comentábamos antes de la responsabilidad para con los chavales y la sociedad en general. O sea, por ejemplo, en la sociedad la visión que tenemos es un médico cirujano puede cobrar mucho dinero porque tiene mucha responsabilidad, ¿no? Y está bien, nos parece bien. Y un profesor también tiene mucha responsabilidad porque al final está formando a gente que está sin formar todavía. Y al final esto es lo que va a conformar la sociedad del futuro.
Claro. Y nos quejamos de que a lo mejor tengan un sueldo bastante normalito, que a ver, tampoco es una locura. Si es difícil hacer entender, oiga, es que si no formamos bien a la siguiente generación, no avanzamos como sociedad. Si la formamos mal, retrocedemos como sociedad. Si eso ya es difícil de hacer entender, pues cógelo por la parte puramente económica. ¿Qué pasa si los profesores no van a trabajar un día, si los colegios se cierran? Es que el resto de la economía se cae. Es que donde la gente que trabaja en otras profesiones, ¿dónde mete a sus hijos? ¿Vale? Imagínate un gasto de guarderías privadas o de que el colegio público costara dinero, es que se cae la economía. Si las huelgas de profesorado además son efectivas porque afectan a la economía en general. Mientras se pueda meter al niño en el colegio y lo pueden dejar ahí padres, madres trabajadores, trabajadoras que tienen que ganar el pan para su familia, estupendo. Pero es que el colegio también cumple de la función de tú puedes ganarte el pan para tu familia porque tu hijo está aquí atendido formándose para poder ganarse el pan en el futuro. Si no, si que eso es que o sea, yo no me meto aquí para ayudar a la engranaje de la economía, ¿no? Yo me meto aquí por vocación de ayudar a tener una sociedad mejor. No olvides además ese aspecto. Y también hay mucha gente que esto no solo no lo entiende, sino que se enfada porque dice, joder, es que tienen el chiquillo ahí no sé cuántas horas de patio, o es que no lo puedo llevar porque están de huelga. Hay gente que se enfada por eso. Que ahí hace falta apelar a la solidaridad entre personas trabajadoras. Que los profesores son trabajadores, en fin. Con la condición que tenemos en la Comunidad Valenciana casi podemos hablar de precariedad. Y yo sé que la gente que está precarizada por tema económico de sueldo, pues le puede hacer gracia que una persona que gana más de 2.000 euros al mes te hable de precariedad. Es que las condiciones en las que estamos, sí, la mayoría de cosas que pedimos es dame recursos, redúceme el número de alumnado que hay en el aula para poder atenderle mejor. Dame recursos para atender a la diversidad, las infraestructuras, que no se me mueran de calor los niños en verano, que en Alicante a partir de mayo es un tema, el calor en las aulas es un tema peligroso. Eso, mira, si quieres entramos ya en lo que son las principales demandas de esta huelga, porque ya que has iniciado el tema, yo me acuerdo, ya cuando yo estudiaba, hace pues ya, no sé, 15 o 20 años, no me acuerdo, ya teníamos muchos problemas con los aires acondicionados que no había, con el calor, con la falta de recursos. Entonces veo que eso no se ha solucionado, por supuesto. Yo he llegado incluso a estudiar en barracones. Sí, es posible que desde que tú estudiaste pues se han puesto ventiladores en la mayoría de sitios privados. Sí, pero vamos, que quiero decir, a nivel de... ¿Cuáles son las reivindicaciones exactas de la huelga? Es decir, más recursos, por supuesto, una mejora de las condiciones del profesorado. Sí, a ver, por supuesto, cualquier profesión que haya perdido 500 euros al mes de poder adquisitivo en los últimos años, pues debería poder exigirle, oiga, quiero el poder adquisitivo que me corresponde, ¿no? Pero imagino que por congelación o por... ¿no? Sí, tenía que haber ido subiendo. Sí, porque no ha subido con respecto al IPC, por ejemplo. Si te comparas con otras comunidades autónomas, pues da pena. Esto en cuanto a la parte de sueldo. Pero yo creo que los ratios. El foco se pone en esto. Ratios es número de personas que tienes en la aula. ¿Cuántas personas tiene el profesorado? Y eso también hay gente mayor que le cuesta entenderlo, porque venía de estudiar en clases cuando estas personas de 40, 50, 60 años estrenaron en clases con más de 40 personas. Pero es que eso es antipedagógico, es que no se puede atender a nadie, es que si alguien va retrasado, el profesor no puede pararse para ayudarle, darle un trabajo extra para que pueda... Actualmente estamos en 30 y tampoco funciona. Yo vengo de hacer un viaje del programa Erasmus, donde nos mandan a profesorado de España a otros países para ver cómo funciona allí. En Italia, en un pueblecito del norte de Italia, que no es el gran ciudad, tienen 20 personas por aula. Y no es que tengan poca población, ¿vale? Lo que tienen es profesorado y aulas para que quepan de 20 en 20. Aquí en muchos institutos de la provincia, claro, esto va ligado a infraestructuras. Si quiero tener aulas de 20 alumnos o de 20 y pocos, necesito tener un número de aulas para que me quepan. Y más profesores. Vale. Entonces, claro, pedir reducción de las aulas significa invierte en educación pública. Si le preguntas a todo el mundo, ¿estaría usted de acuerdo en que hubiera 20 alumnos por aula, de acuerdo a que los estudios de cómo se aprende mejor, de cómo se forma mejor a la gente, dicen esto? Sí, claro, por supuesto. Yo quiero que mi hijo salga lo mejor formado posible, mi hija salga lo mejor formada posible.
bájame la ratio, ¿vale? Pero eso significa que tengo que contratar más profesorado, ¿vale? Y a lo mejor tengo que construir más aulas o más institutos, ¿vale? Dinero de edificios, dinero de sueldos, ¿vale? Pues ahí tenemos que ver qué queremos, Hay que qué prioridad priorizar. tenemos, claro. O sea, bien que el presupuesto que tenga una comunidad autónoma o un ayuntamiento sea fijo, ¿vale? Pero entonces, ¿usted quiere un parque o un parking? ¿Quiere un colegio o una carretera? Pues si todo lo puede ser, habrá que priorizar. Hay que priorizar. Pues sí que es verdad lo que has comentado, que hay mucho, yo he leído mucho comentario en redes sociales de, bueno, en mi época éramos 45 y mira que viene salido. Lo haces bien. Constante. Tú no te sientes que haya salido mal. Ahora, pedagógicamente y educativamente, pues hay que tener cierta formación para poder comparar lo que se sabía en una época y lo que se sabía en otra, ¿no? O sea, aquí podemos hacer comparativa entre países. O sea, nos viene que hay alumnado de países que tienen menos recursos para la educación que de España. Y cuando se incorporan al sistema educativo español, pues ves que están lejos del resto de compañeros en cuanto a lectura, en cuanto a comprensión lectora, en cuanto a poder seguir una clase, en cuanto a conocimientos básicos. Necesito poder atender a esa gente para darle un extra que le permita coger el nivel, ¿no? Por ejemplo. Y otras reivindicaciones van con el tema de la carga burocrática. O sea, un profesor, cuando decimos que trabajamos tanto en casa como en el instituto, es que estamos haciendo mucho papeleo. Si eres tutor, tienes que hacer informes de cada alumnado cuando acaba una etapa educativa. Tenemos que hacerles consejos orientadores, pues, papeles para recomendar que debería estudiar en el futuro esa persona. Tenemos que corregir, tenemos que hacer las actas de las correcciones, de las evaluaciones, tenemos que atender reclamaciones, tenemos una carga burocrática muy importante. Sí, que hay muchas horas a lo que es el papeleo. Exactamente. En todas partes se simplifican recursos, hacen leyes de economía administrativa, a la educación parece que cuesta llegar. Y es parte de lo que se está discutiendo en esta huelga, cómo simplificar la carga burocrática del profesorado para que el profesorado se dedique a hacer sus clases mejores. A educar, que al final es para lo que está. Exactamente, el dinero es el que es y las horas del día son las que son, ¿vale? Entonces cuando me dicen es que a lo mejor no podemos invertir más dinero, el profesorado te puede contestar, yo no puedo invertir más horas. O sea, no se puede solucionar siempre con el profesorado por vocación, porque nos encanta esta profesión, porque sentimos que tenemos una responsabilidad hacia la chavalada, tener que sacrificar vida personal, tiempo de estar con la familia y salud mental, que el profesorado, salen los estudios también de por qué el profesorado es de los más afectados a niveles de salud mental. Cuando se supone que trabajamos poco y que somos una persona privilegiada, ¿por qué tenemos tanto problema de salud mental? Yo creo que el problema pasa un poco con todas las profesiones que son muy vocacionales, es decir, profesorado, médicos, incluso yo en el periodismo también lo he sufrido, la precariedad laboral, porque al final el periodismo también es bastante vocacional. Y es como que al final te van estirando, porque saben que tú, como tienes vocación, vas a hacer lo máximo posible para... Y al principio nos autoexplotamos nosotros. Sí. Cuando entramos jóvenes a una profesión, tenemos ilusión y tenemos ganas de construir nuestra carrera también. Y a veces, en la privada sobre todo, hacernos un nombre para poder progresar en esa carrera y le dedicas horas, ¿vale? Que a lo mejor cuando tienes 30 y pico, 40 y pico ya tienes una posición y ya puedes relajarte un poco y las 8 horas que no tienes de trabajo y de sueño al día usarlas para lo que no es de trabajo, pero al principio todos le dedicamos ese extra y la palabra que usaría es ilusión. Recuerdo mi primer trabajo en gestión cultural que le echaban muchas horas y yo tenía en las agendas de los móviles de la gente, yo era Dani más el nombre de la empresa, ¿vale? Y yo decía, qué guay que me relacionen con el nombre de una empresa. Hoy en día me parecería asqueroso, ¿no? Pero en aquel momento te sientes, pues eso, que estás construyéndote tu vida de adulto, ¿no? Sí, sí. Pero no se puede abusar, no se puede... Es largo, ¿eh? No se puede abusar de la buena fe del profesorado para esto porque se nos va la vida en ello. Sí, al final es lo que tú dices, problemas de salud mental o desilusión o... Claro. Y otro desmentido, otro argumento en contra de lo supuestamente privilegiada que es esta profesión, ¿vale? Es que faltan profesores. En especialidades como matemáticas nos falta mucho profesorado. ¿Falta gente que estudie la carrera de matemáticas? No, pero la empresa privada nos está robando las puertas porque ofrecen mejores condiciones. Para cualquier tema de informática y tecnología se están contratando personas matemáticas, ¿vale? Muy apreciadas,
¿qué dirían? ¿Y por qué, si me están ofreciendo estas buenas condiciones en la empresa privada, por qué tendría yo que estar aguantando a chorrocientos adolescentes con una carga de trabajo en casa brutal y problemas para mi salud mental porque no sé qué? Yo entiendo que ser funcionario es atractivo por la estabilidad laboral. Y cuando se dice España no es un país de emprendedores, claro, sí nos va, todo el mundo quiere ser funcionario. Oiga, a lo mejor hacen falta mejores condiciones en otras profesiones o esas condiciones de estabilidad laboral que no solamente las del funcionariado, que se den en todas las profesiones. Y a lo mejor la gente puede elegir. E incluso hay gente que renuncia a la estabilidad laboral no por el espíritu emprendedor y aventurero, sino porque en caso de los matemáticos pues están haciendo el trabajo más atractivo, ¿no? Está pasando al revés de lo que dice la gente. Es la empresa privada la que está robando el profesorado. O sea que también tan idílica no será nuestra profesión en cuanto a condiciones, ¿no? Ya. ¿Y cuáles piensas que pueden ser las consecuencias a medio y largo plazo en el caso de que no se llegue a un acuerdo, de que no mejoren las condiciones del profesorado y todo siga un poco de aquella manera? Bueno, yo creo que un acuerdo habrá. Yo creo que sería un suicidio político ir en contra de las condiciones del profesorado, para cualquier partido, para cualquier partido que gobierne. O sea, un colectivo del que depende gran parte de la economía, porque educa a los hijos, y que tiene además un nivel de aceptación importante, que hace mucho ruido la gente que habla mal del profesorado. Pero en esta huelga a mí me ha sorprendido el apoyo de familias y el apoyo de fuera. La prueba es que el partido del gobierno de la Comunidad Valenciana intentó en sus redes sociales, no como gobierno sino como partido, atacar al profesorado, con datos manipulados y datos que no los tenían. Tuvo que retirar los tweets a las 2 horas del chorreo que le cayó. Aparte de que eran básicamente fakes, ¿no? Que eran cherry picking de manual, de coger un dato que me interese y hacerlo pasar como una generalidad. Porque esto hay que aclarar que la negociación es con la Generalitat Valenciana. Claro. No con el gobierno central, que habrá gente que lo piense, pero es con la Generalitat. En el caso de la huelga de la Comunidad Valenciana, sí. En cada estatuto de autonomía es una mini constitución donde cada comunidad autónoma dice en qué quiere gobernarse. Y hay cosas en las que Cataluña se quiere gobernar y Murcia no. Entonces ahí ponemos lo que se llaman competencias de gobierno. La competencia de gobierno de educación depende de la Comunidad Valenciana. Hay leyes estatales y por supuesto la Constitución que hay que respetar. La Comunidad Valenciana no puede aprobar una ley que vaya en contra de una ley estatal o de una ley superior como la Constitución, vale. Pero la responsabilidad de gobierno es esto. O sea, por eso está negociando directamente con la Generalitat, con Secretaría de Educación, ¿vale? Que insisto, yo soy optimista con el tema del acuerdo porque el profesorado lo he visto bloque compacto, apoyo social, y se están pidiendo mejoras para la educación de todos y todas. Que pueda haber, yo puedo tener la sospecha de que hay un plan para beneficiar a la educación privada. Y eso pasa, en la sanidad hemos visto dejar de dar recursos a la sanidad pública para beneficiar a hospitales público-privados o privados, y que hace que la gente se harte de tener un mal servicio en la pública y se traspase a la privada. Si ese plan existe, con la educación no está saliendo bien, por lo menos a nivel de apoyo del profesor. ¿Cuáles piensas que son los mínimos aceptables para desconvocar la huelga, para llegar a un acuerdo? Yo en eso me fío de mi sindicato. Vale, yo estoy afiliado a un sindicato y creo que todas las personas trabajadoras deberían estar afiliadas a un sindicato. Se lucha de manera efectiva, ya no mejor ni peor, sino de manera efectiva o no efectiva en unión o que haciendo la guerra por tu cuenta. Entonces, tengas la opinión que puedas tener de los sindicatos y puedas tener la de los partidos políticos o no, creo que hace falta estar en un sindicato. No hace falta ir del cual estoy, pero me fío. Entonces, si mi sindicato dice, o sea, la gente del sindicato que yo he votado con el representante dice esto es firmable, tiendo a creérmelo, tendré mi criterio, lo leeré y si no me gusta me cambiaré de sindicato. ¿Vale? Pero ahí pues los 500 euros de subida que estamos pidiendo no lo vamos a alcanzar, pero a ver si por lo menos se logra una subida de 200 euros y del IPC, que si suban los precios también suban nuestro sueldo acorde al IPC, porque si no da igual que me negocien ahora 200 o 300 euros, si los precios suben un 10% más, pues podré comprar menos con mi sueldo. Y esto ningún trabajador de ninguna profesión lo quiere. Entonces, subida de sueldo con el IPC y sobre bajada de las ratios, innegociable. Hay una ley estatal incluso. Lo que no quiero es que si se aprueba bajar las ratios en la Comunidad Valenciana sea menos de lo que pone la ley estatal que deberían bajar. Lo digo porque cuando estamos grabando esto hay un acuerdo encima de la mesa que empeoraba lo que decía el Ministerio de Educación.
Claro, hasta los sindicatos conservadores más afines al partido del gobierno no lo han firmado. No puedo firmar una cosa que es peor que esto. El mínimo que me estás preguntando que se baje la ratio conforme a la ley estatal, mejora de infraestructuras, que se puedan construir aulas adecuadas y que tengan el no morirte de calor, que no tenga que usar bibliotecas y laboratorios de aula porque pierdo infraestructuras y bajar la carga burocrática del profesorado. Yo creo que esto es mínimo. Y con esto yo no dejaré de trabajar menos horas en mi casa. Fíjate lo que estoy pidiendo, pero no voy a trabajar menos horas en mi casa. Necesitaré preparar mis clases, corregir, hacer evaluaciones y todo esto. Ya con esto a ver si puedo trabajar menos horas en casa, pero con lo mínimo, mi carga de trabajo es la misma. ¿Y qué le dirías a las personas que no están metidas en el gremio de la educación, pero que tienen hijos, nietos, sobrinos en etapa escolar y no terminan de entender un poco esto de tanta huelga, de tanta queja? O sea, que... La respuesta corta e irónica que me sale es decirles de nada. Igual que si eres mujer y puedes votar, dale las gracias a un sufragista, ¿vale? Si eres obrero y puedes dormir 8 horas y trabajar solamente un máximo 8 horas, dale las gracias a un sindicalista. Pues si tus hijos reciben educación pública, dale las gracias también a la gente que ha luchado por ello y dale las gracias también a la gente que estamos con ellos. Y que se informe, que no se dejen manipular. Y además estoy muy contento con el nivel de gente que no se deja manipular en esta huelga. Insisto que hace mucho ruido la gente que sigue dando esos mensajes anti-sindicales, anti-obreros y anti-docentes, pero a mí me ha sorprendido, creo que la gente informada son más. ¿Qué es para ti lo más difícil de ser profesor? Sentir que lo hago bien. La autoexigencia, ¿no? Igual. Sí, en mi caso es la autoexigencia. O sea, si me sale bien lo de la escape room un año, ¿vale? Y el año que viene veo que no les entusiasma tanto, digo, ya tengo que inventarme algo. Si veo que no estoy conectando con el alumnado como conectaba en otros cursos, pues me pregunto qué he hecho mal, intento averiguar más sobre ellos, incluso a nivel personal, ¿vale? Y ¿cómo te diría yo? Cuando estoy corrigiendo un examen, lo vivo como un partido de fútbol. ¿Vale? O sea, como si estuviera jugando mi equipo. Entonces voy corrigiendo, no, ¿cómo fallas eso? No. Entonces, sí, lo he conseguido, tal y cuánto. O sea, parece que me esté marcando gol fallándome. O sea, te alegras por los éxitos de tu alumnado. Claro, o sea, te dan todavía los fracasos, ¿no? Y cuando alguien me contesta mal un examen o no me lo contesta en el examen, lo primero que pienso es que lo apuntas bien. Si vienes con vocación a esta posición, dices, vale, si hay gente que tiene circunstancias que le van a impedir dar clase normal, pues culpa tuya, profe, que no le has dado la adaptación que tenías, o culpa tuya que no te has interesado por él. Yo lo primero que pienso es esto, o sea, por mi culpa o mi culpa por mi culpa, cuando algo no sale bien en clase, yo soy el primero que se culpa e intenta mejorar para la siguiente. Intento también decir, vale, pues con los recursos que tienes, el tiempo que tienes, ¿vale? Y tal, has hecho lo que has podido. Tomamos nota para el año que viene e intenta mejorar. La autoexigencia y mejora constante. O sea, no sé si llega un punto en que seremos profesor dinosaurio que da las clases como hace 20 años y no conecta para nada con el alumnado entonces, pues a lo mejor todos tenemos un límite, pero no quiero ser ese profesor y como no quiero ser ese profesor, pues sufro. Ya. Si pudiéramos poner a una persona random de la calle una semana en un instituto dando clase, ¿tú qué crees que le sorprendería? ¿O qué? A lo mejor esa persona tiene un recuerdo de estar escuchando a un profesor y que la gente no escuchara. Porque yo tenía ese recuerdo de cuando estudiaba bachillerato y tal. El que no te escuchaba... Sí, es que si muchas veces no lo hago con personas random en la calle, lo hago con el alumnado. Digo, tienes que ponerte aquí un día en la tarima esta e intentar exponer algo con gente que no te está escuchando. Y que lo que te transmite es que le importa tres narices. Bueno, yo no le culpo a... ¿Te importa tres narices escucharme? Es que de verdad que lo primero que pienso es que es culpa mía, que no lo estoy haciendo como para captar su atención. Y eso creo que a la gente de la calle le costaría mucho, ¿vale? Aparte de esta es la realidad, ¿vale? Tienes que hacer clase mañana. Oiga, pero si acabo de llegar, yo, bienvenido a la docencia, tienes que hacer clase mañana, sí. Y el poco tiempo que tienes para prepararlo, ¿vale? O sea, antes de acabar esto te presento a una compañera que acaba de llegar a cumplir una baja y se ha metido en una clase. Sin conocer al alumnado, sin saber por dónde van, sin saber... Y que seguramente la habrán avisado antes de ayer, o... Claro, eso, el caso del profesor interino, que ya sabemos que tiene una precariedad aparte, específica, ¿vale?
pero el toma, 30 adolescentes que te quieren... de que no te van a prestar toda la atención que a ti te gustaría que te prestaran. Lidia con ello. Y más entrar a mitad de curso, ¿no? Tiene que ser complicado también. Sí. Sí, pero vamos, yo recuerdo la primera clase que di ever. Y mira, ahí tienes la clase que es tu tutoría. Apáñatelas. Claro, y que le pides consejo a compañeros veteranos, que has recibido algo de formación antes de ser profe, que tienes un curso de adaptación pedagógica o un máster habilitante o lo que sea, que algo te dan, pero la realidad es salto al vacío, ahí estás. No tienes un periodo de adaptación ni de formación. ¿No? Pues nada, si quieres añadir algo más, yo por mi parte terminamos. Nada, que gracias por hacer esto, que gracias a la gente que estáis apoyando las reivindicaciones del profesorado, que yo creo que son buenas para toda la sociedad, no buenas para el profesorado. Si le va bien a la educación pública, lo va bien a todos y a todas. Y que gracias. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias, Simón. Muchas gracias. Y hasta aquí.